buenas. Nuevamente estamos con ustedes para compartir un mensaje, una cápsula de sabiduría para los que nos ven y nos escuchan de la Iglesia Unción de Guerra en Coronado. Les saluda la pastora Adriana y vamos a poner esto en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias porque estamos nuevamente, Señor, instruyéndonos en tu palabra. Estamos, Señor, deleitosos, Señor, de saber conocer más de ti. Estamos, Señor, en esa obediencia para ti. Padre, sabemos que eres tú el que hace la obra. Aquí estamos, Señor. Padre, en este momento que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, Señor, ministrando nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Hoy estamos aquí, Señor, para escuchar, Padre de la Gloria, para aprender, Señor, para vivir, Señor, para vivir en esa plenitud que solamente tú lo puedes dar, para vivir para Cristo. Padre, recibe toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Así como les decía, el tema de hoy es la plenitud de la vida en Cristo. Y muchas veces nosotros podemos, como seres humanos, decir, mira, me falta esto, me falta lo otro, que tengo tal vez esta necesidad, pero tenemos que entender que cuando nosotros tenemos a Cristo ya nada nos va a hacer falta. Tener a Cristo, dice su palabra, que nuestro gozo hasta será completo. Entonces, hermanos, mi pregunta es esta: ¿realmente estamos viviendo en esa plenitud? Y les voy a compartir el pasaje que lo encontramos en Colosenses 2 a partir del 8. Voy a leer solamente hasta el 3. Porque dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud según de la deidad, Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que, hermanos, cuando yo les hacía este comentario inicialmente, nosotros realmente estaremos viviendo la plenitud de Cristo. Estaremos viviendo o estamos sintiéndonos plenos, gozosos, llenos, completos, porque eso es lo que dice su palabra. En el momento en que a mí me dice, mirad que nadie os engañe, es porque vamos a tener ese confrontamiento, vamos a tener esa situación en donde nos van a venir a querer a decir a nosotros como iglesia, como pueblo, como creyentes, como hijos, mira, falta tal cosa, mira, te falta un carro, te falta una casa, te falta esto. O incluso cosas, no solamente materiales, sino también veámoslas de manera espiritual. Porque aquí dice, bajo las filosofías de los hombres, bajo esas sutilezas huecas, porque incluso también no solamente en bienes materiales, sino también en la parte espiritual. Mira, es que para ser un profeta tenés que ir tal vez a una escuela de profetas. Mira que para ir a tener tal don tenés que dar tal ofrenda. Hermano, lastimosamente la iglesia de Cristo se está comportando de esa manera, creyendo que es necesario dar algo para recibir eso, cuando las cosas espirituales son totalmente manejadas de otra manera. Primero, porque si viene una doctrina a querer decirle que la salvación es por obras, ahí ya hay una filosofía que no está de acuerdo a Cristo. Porque entonces eso lo que viene a representar es que el sacrificio de Cristo que hizo en esa cruz ya no será suficiente, o no es suficiente para el perdón de pecados. Y eso no es cierto. Solamente la cruz
cruz o la muerte en la cruz y ese derramamiento de sangre que hizo Jesucristo en ese momento, en ese sacrificio, es única y es suficiente para nuestra salvación. Porque Él lo pagó todo. Él pagó sobre sí, dice su palabra. Él cargó sobre sí todo el pecado nuestro y del mundo. Así que, hermanos, no creamos otras filosofías que vengan a querer perturbar o pervertir el evangelio, la sana doctrina. Por eso Pablo era tan defensor del evangelio. Por eso él defendía el evangelio, incluso hasta Pedro, que estuvo más directamente en él, se quiso ver tentado cuando vinieron unos que en la Biblia los llaman judaizantes, a pervertir el evangelio. Y por eso es que le dice, ¿cómo usted viviendo? Usted vivió con Cristo y ya estaba queriendo separarse de los gentiles, cuando la salvación es tanto para los judíos como para los gentiles. Entonces Pablo le exhortaba a Pedro que qué le pasaba, por qué se estaba comportando así. Eso lo podemos encontrar en el libro de Gálatas. ¿Por qué? Porque vinieron esos judaizantes a querer traer el legalismo nuevamente, a decir que la salvación no era solamente el creer en Jesús, sino también que había que hacer obras. Para ellos la salvación era como decir, pero solamente así es fácil, solamente por la fe. No, hay que hacer algo. Si bien es cierto, la fe sin obras es muerta, pero eso no quiere decir que la salvación viene por obras. Así que, hermanos, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los regimientos del mundo y no según a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a este mundo y pagó ese precio con su sangre para la redención. Él nos compró con su sangre. Entonces, si ustedes vienen a escuchar otro tipo de mensaje en donde ustedes les indiquen que es necesaria para la salvación, huya de eso, porque eso no es el evangelio. ¿Por qué? Porque el versículo 9 en Colosenses 2 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él estamos completos. Jesucristo fue completo. Él fue el autor y el consumador. Y por eso nosotros tenemos que poner nuestra mirada solamente en él. Y no en lo que el mundo nos ofrezca. Y no en lo que nos hace falta. ¿Por qué? Porque ya estamos plenos. Tenemos que vivir en esa plenitud, en esa llenura, en ese gozo. Cuando nosotros vemos, hermanos, que si bien es cierto, las pruebas nos pueden hacer como decaer nuestro ánimo, pero cuando nos acordamos que nosotros estamos completos en Cristo, es ahí donde uno toma como rema la palabra que dice en Santiago, tened por sumo gozo en el momento que estemos en prueba. ¿Por qué? Porque la prueba traerá un montón de cosas. ¿Por qué? Porque si ya nosotros estamos en Cristo, ya nada nos va a hacer falta. Por eso es que dice su palabra que nuestro gozo, el gozo de la salvación está en él. Y por eso es que cuando estamos en ese tipo de situaciones o vienen ese tipo de pensamientos, que es normal, pongamos nuestra mirada arriba. Por eso es que también lo dice él su palabra. En eso tenemos que meditar. En él tenemos que refugiarnos. ¿Y ahora por qué? Porque aquí lo dice, nosotros fuimos circuncidados y no en esa circuncisión que hacían, ¿verdad? En ese ritual de hecho por la mano del hombre. Fuimos circuncidados ya en la circuncisión de Cristo. Y porque dice que fuimos sepultados en él en el bautismo y también fuiste resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Entonces, hermanos, ya Cristo cumplió todo. Él nació, él venció la muerte. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra plenitud está en él. Si usted se siente incompleto, si se siente vacío, refúgiese, busque las cosas de arriba.
medite en las cosas de arriba y no venga a querer alimentar esos pensamientos que muchas veces tenemos, esa batalla espiritual en esta mente, este campo, y vencemos, con el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque nuestras armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Así que, hermanos, vivamos en plenitud, seamos plenos, llenémonos de su gozo, llenémonos de su espíritu, porque Él es el que la da la plenitud, incluso hasta el conocimiento. Porque dice, el conocer el amor de Dios excede a todo conocimiento y estaremos viviendo en la plenitud de Dios. Así que, hermanos, estamos completos. No nos hace falta nada. Si tenemos a Cristo, si conocemos de Cristo, si estamos convencidos de que estamos plenos en Él, estaremos gozosos. Él es el gozo de nuestra salvación. Así que meditemos en esta palabra, en este mensaje, y ya no veamos ni a la derecha ni a la izquierda. Veamos solamente las cosas de arriba. Que el Señor le bendiga y le guarde. Vamos a finalizar con una oración para que nuestro Señor Jesucristo nos llene de esa plenitud, nos dé ese gozo, nos dé esa paz. Así que, Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si nos hemos querido tal vez de llenar de filosofías de hombres, de sutilezas huecas, Señor, de fantasías, Padre. Todo aquello que no tenga que ver nada con tu evangelio, Señor. Padre, hoy se ha quitado de nuestras vidas. Padre, porque queremos guardarnos, Señor, queremos consagrarnos, queremos ser fortalecidos en tu palabra, Señor. Queremos ser plenos en ti. Somos plenos en ti, pero queremos vivir convencidos en esa plenitud que tenemos en ti, Señor, quitando toda duda, toda incertidumbre, Señor, reconociendo que tú eres el Hijo amado por el cual vino a este mundo para el perdón de nuestros pecados, haciendo ese sacrificio en esa muerte de cruz. Y por eso es que se te elevó hasta lo más sumo y te dieron toda la gloria y honra, Señor, porque solo tú la mereces. Por eso queremos ser esos defensores del evangelio, Señor, porque sabemos que en los últimos tiempos el espíritu de engaño se manifestará con más poder, Señor. Pero queremos estar cimentados en tu verdad. Por eso, Padre Santo, tómanos y recíbenos como tu pueblo, como tu rebaño, Señor. Como esa herencia escogida tuya, Señor. Queremos, Señor, que ten misericordia de cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor. Que si hay personas que necesitan reconciliarse contigo, Señor, tócales tú el corazón, Padre de la gloria, porque cada vez los tiempos están más cerca. Por eso, Dios, ten misericordia de las almas, ten misericordia de tu iglesia, Señor. Fortalece tu iglesia, Señor. Bendito seas, Dios de gloria. Padre Santo y amado, te amamos, te glorificamos y te exaltamos por siempre. Amén y amén. Bendiciones.